Hola a todas y a todos. Bien, en primer lugar quisiera agradecerles a todos ustedes su participación en este simposio que tengo el honor de coordinar en el marco del octavo Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud, y quisiera mandarles también a todos ustedes un afectuoso saludo por su asistencia y por el interés en participar en esta mesa. También quisiera agradecer a los diferentes compañeros y miembros de la mesa y compañeras que han participado en este simposio. A lo largo de el mismo hemos podido observar en qué medida pueden afectar los factores determinantes para la promoción de la salud en el lugar de trabajo. Hemos realizado un estudio de prevalencia donde se han localizado distintas asociaciones entre algunos de los parámetros clave. Hemos estudiado también cómo diseñar una hoja de registro a través de una previsión de metaanálisis o de metarrevisión que nos permite realizar trabajos de metaanálisis más eficaces en el futuro, con el objetivo de dirimir esa heterogeneidad clínica, estadística y metodológica hallada previamente en la literatura, también a partir de las fuentes no formales. También hemos realizado o hemos analizado diferentes estudios de asociación a partir de las variables sociodemográficas previstas en estudios que tienen que ver con un trabajo de campo real en empresas en España. Y en esta ponencia, que me encargaré yo de pronunciar, vamos a explicar los principales resultados de una de las intervenciones que han compuesto el trabajo experimental o el trabajo de campo del proyecto de investigación de I+D+I orientado a los retos a la sociedad, que en el año 2016, a partir del Ministerio de Economía y Competitividad, nuestro grupo de investigación en gestión y entrenamiento deportivo de la Universidad de Alcalá consiguió de manera competitiva y en este congreso tenemos el honor y el privilegio de poder trasladarles algunos de los resultados más relevantes de este proyecto, y sobre ello versa mi ponencia específicamente, es decir, en el aspecto que tiene que ver esencialmente con la divulgación de los resultados de uno de los trabajos de campo realizados en el marco de este proyecto, que tuvo un alcance mucho más amplio, más concretamente con 2 programas de ejercicio físico en 3 empresas diferentes, en 6 sedes corporativas distintas y en momentos digamos prepandémicos, por decir así, en un marco también complejo, organizativo, como después estudiaremos. La ponencia lleva por título Efectos del programa de ejercicio físico PRODET sobre la salud y la satisfacción laboral en una empresa con ocupaciones sedentarias. Antes que nada, conviene matizar el acrónimo PRODET. Tiene que ver con, o significa exactamente, promoción de la salud en el trabajo. Es una marca registrada que después se pudo poner en marcha a través de la spin-off APS Good Shape SLU, y que nos permite de alguna forma establecer un nombre o un título identificativo a nuestro programa que ha vehicularizado esencialmente la variable independiente de este proyecto, que tuvo que ver con un diseño experimental. Más concretamente, los resultados que vamos a ofrecer, que van enmarcados dentro de este proyecto competitivo citado anteriormente y que lleva por título Organización e influencia de un programa de ejercicio físico supervisado sobre la salud y la productividad de profesionales sedentarios en los centros de trabajo españoles, vamos a divulgar los resultados de una de las empresas, que es concretamente la empresa Siemens Gamesa, que, como saben ustedes, seguramente es una empresa que se dedica a el desarrollo de la ingeniería de energías renovables. Este trabajo, evidentemente, no hubiera podido ser realizado sin la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad dentro del marco de este proyecto competitivo y, por supuesto, de la mano del equipo de investigación y todos los compañeros y compañeras que forman parte de este proyecto, a los cuales aprovecho también para saludar y agradecerles también su generosa implicación para el éxito de este proyecto. Asimismo, el proyecto en toda su complexión se puede localizar en el repositorio institucional de la Universidad de Alcalá y también en el archivo digital de la Universidad Politécnica de Madrid, que fueron las 2 universidades que colaboraron explícitamente en el proyecto. Se emitió un informe de investigación con un ISBN que se puede consultar libremente y que lleva por título Condiciones laborales, empleabilidad sostenible y determinantes sociales de la salud, efectos del programa de ejercicio físico supervisado PRODET sobre la salud y la satisfacción laboral percibidas en una empresa con ocupaciones sedentarias.
Antes de nada, también quisiéramos adelantarles las etapas de desarrollo en las que se ha ido gestando este proyecto hasta llegar al punto de situación científico, empírico en el que nos encontramos. Inicialmente, en una primera etapa, concerniente entre 2014 y 2019, lo que realizamos fue básicamente una revisión exhaustiva de la literatura, donde materializamos a través de un estudio de revisión sistemática con metaanálisis qué trabajos se habían realizado específicamente en Europa, qué variables o qué parámetros eran los predominantes, y pudimos detallar aquí la heterogeneidad existente en los programas que identificamos en su momento, analizando generalmente efectos pequeños que tenían que ver esencialmente con las muestras reducidas o probablemente también con la enorme heterogeneidad clínica, estadística, metodológica hallada en la literatura, y además el nulo consenso científico sobre la eficacia y el contenido que debían contener, valga la redundancia, las intervenciones más eficaces. En este momento se abrió una pequeña subetapa que duró entre 2019 y 2020, que es cuando empezamos ya a teorizar sobre la empleabilidad sostenible y empezamos a prever las primeras intervenciones de más amplio alcance en España que permitiesen conocer, partiendo de esta literatura científica previa identificada en la primera etapa, los efectos, las variables sociodemográficas incidentes y la comprensión de esas variables encontradas. De este punto a esta parte llegamos a una segunda etapa en la que nos hallamos a día de hoy, partiendo de los resultados hallados en este estudio, en las investigaciones emanadas de este proyecto de investigación y en otras que tienen que ver dentro del marco de trabajo que está desarrollando en esta misma línea de investigación el grupo de investigación precitado, que tiene que ver finalmente con la elaboración y validación de un modelo de planificación con sus estudios paralelos inherentes al modelo y realizar nuevas contribuciones empíricas para conocer los efectos de los programas. En este punto es en el que nos hallamos ahora mismo y nos da el paso a la tercera etapa, que es la implantación de ese modelo de planificación, en este sentido ya con programas exitosos sobre tal vez enfermedades crónicas o enfermedades vinculadas con asociadas a determinados tipos de cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que vamos allá con la introducción. Pueden ver ustedes en pantalla los distintos apartados que vamos a ir siguiendo a lo largo de la presentación, justo en la parte de arriba. Inicialmente abordaremos una pequeña introducción, seguidamente desarrollaremos la metodología llevada a cabo en el estudio. Posteriormente presentaremos los principales resultados hallados en este trabajo de investigación y los discutiremos para hallar finalmente unas conclusiones derivadas del trabajo que les venimos a presentar en esta ponencia. Inicialmente, en el marco introductorio, hemos localizado que en la literatura existen determinados modelos de planificación y están muy diversificados en función de los Estados Unidos u otros de carácter internacional o distintos autores que, bien siendo estadounidenses o no, han desarrollado sus propios modelos de planificación. Más concretamente, existen 6 modelos de planificación localizados en Estados Unidos, no necesariamente vinculados con las empresas, sino también con aspectos vinculados con las comunidades y los municipios. Otros modelos de planificación de carácter internacional, como el de la Organización Mundial de la Salud, el de la Organización Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo, European Network for Corporate Promotion, u otros que tienen que ver esencialmente con la promoción de la salud en Europa. Y también con diferentes autores, como puede ser David Kennewick, que ha sido uno de los principales exponentes de la promoción de la salud en el trabajo en Estados Unidos, O'Donnell, por ejemplo, Caroline Cox o el texto de Pronk y colaboradores en su segunda edición en el año 2018 a partir de la ACSM, American College of Sports Medicine, que han desarrollado distintos modelos de planificación. Estos modelos de planificación nos han servido para tomar como referencia los campos de actuación a partir de la literatura científica precedente, pero, como ahora veremos, existe una gran heterogeneidad que nos implica a que debamos conocer, en definitiva, dentro del marco de esta primera y segunda etapa citada con anterioridad, qué es lo que está sucediendo en Europa. Fundamentalmente hemos vivido unos cambios en las políticas de bienestar en el marco europeo que han tenido un tremendísimo impacto social y también sabemos que a más horas de trabajo encontramos una menor productividad, empíricamente hablando, ¿verdad?, dentro de los empleados en cualquier organización o empresa, y también depende del tipo de empleo. En definitiva, si reducimos la salud, evidentemente ello tendrá una asociación estadísticamente significativa o una asociación plena y una correlación, por supuesto, entre el absentismo laboral, los costes económicos, el gasto sanitario y la propia salud, ¿verdad? Asimismo, nos encontramos en un
cambio de paradigma en lo que concierne a la concepción del trabajo. Hay diferentes programas, la mayoría de ellos se enfocan en los trabajadores de cuello blanco, fundamentalmente en ocupaciones sedentarias, que tienen que ver de forma retroalimentada con las enfermedades así denominadas del siglo XXI y las bajas laborales. Hemos pasado de observar oficinas de estas características, como la que ven arriba a la derecha en sus pantallas, a otras oficinas u otros planteamientos que tienen que ver con espacios ergonómicos más adaptados, como los que encontramos en estos espacios abiertos en esta oficina más moderna. Esencialmente centrándonos en el campo de actuación a nivel poblacional que nos ocupa en esta investigación, hemos localizado en la literatura que existen grandes problemas de salud mental o problemas también vinculados con la salud osteomuscular, musculoesquelética y por supuesto también aquellas que tengan que ver con factores de riesgo asociados al tabaquismo, el sedentarismo, la hipertensión, la hipercolesterolemia y otros indicadores que advierten una serie de factores de riesgo que conviene evidentemente matizar. También estamos localizando cómo en los eurobarómetros y en las encuestas de hábitos deportivos de los españoles estamos anclados desde el año 2000 aproximadamente en un 50% de practicantes. Más concretamente, en España, en el último Eurobarómetro disponible, hemos localizado que en el año 2018 prácticamente el 46% de la población no realiza nunca ningún tipo de actividad físico-deportiva, lo que supone un aumento de 4 puntos con respecto al penúltimo que se realizó en el año 2015. La promoción de la salud en el trabajo en Europa tiene que ver fundamentalmente con la influencia empírica, la influencia también organizacional, que ha calado esencialmente desde, los estudios realizados esencialmente en Norteamérica. Y básicamente, como en Estados Unidos estos estudios tenían éxito y estas empresas pues funcionaban muy bien, muchos países europeos se interesaron. Sin embargo, nosotros, a partir de nuestros estudios o nuestro trabajo seminal dentro de la primera de las etapas referidas en el grupo, hemos determinado que no existen programas eficaces que hayan funcionado en algunas de las empresas que hemos visto en Estados Unidos sin tener en cuenta los condicionantes que tengan que ver con los aspectos culturales, sociales, económicos, vinculados también con las políticas laborales dentro del contexto europeo y dentro incluso del contexto europeo en cada uno de los países miembros, ¿no? Con lo cual, nos sirven los programas traídos de Estados Unidos, la heterogeneidad de los programas, las variables dependientes medidas o los parámetros y los modelos de planificación basados, incluso las teorías en las que se basan, si es que se basan en alguna, son absolutamente heterogéneos y arrojan generalmente efectos muy pequeños. Las pocas revisiones que existen muestran estos efectos pequeños, no se realizaron esencialmente estas revisiones teniendo en cuenta el marco europeo y no hay un programa que justifique todos estos beneficios. Por este motivo, el problema de investigación en el que nos enfrentamos en esta investigación es que ante la disparidad de los programas existe la necesidad de continuar realizando intervenciones específicas en Europa y en España, como observamos tal vez aquí con algunos de los trabajos que se han venido realizando someramente en España, sobre todo a partir de la Universidad de Zaragoza con los trabajos de López Bueno y colaboradores que tienen que ver sobre todo con el absentismo en trabajadores universitarios. Por lo tanto, nuestro objetivo fue determinar el efecto del programa de ejercicio físico grupal implementado. En este sentido, partiendo de la literatura precedente, parecía conveniente desarrollar en el grupo experimental 24 semanas de duración en estos trabajadores de oficina en una empresa española, con los objetivos específicos de intentar lograr mejoras en las 4 variables que hemos medido y que presentamos en este simposio, que tienen que ver con la sintomatología depresiva, la salud física y mental percibida y satisfacción laboral, estas dos últimas evidentemente lograr un aumento, y la sintomatología depresiva y la ansiedad lograr una disminución estadísticamente significativa. La empresa denominó la iniciativa Move Healthy Program, nosotros la variable independiente la denominamos PRODET, como citábamos anteriormente, y partiendo del marco teórico y el modelo de planificación sugerido por Fedman en 2015 y los criterios de calidad para pequeñas y medianas empresas de la European Network for Workplace Health Promotion, diseñamos un programa experimental con unos criterios de inclusión y de exclusión, básicamente personas ocupadas que desempeñen una ocupación laboral regular en un trabajo de oficina y que firmasen, por supuesto, el consentimiento informado y que no fuesen mujeres embarazadas. En la sesión 0 realizamos el pretest con el grupo, insisto, experimental, hasta las 24 semanas, momento en el que se realizó el post-test con el grupo experimental. Se volvieron a tomar las medidas realizadas inicialmente, se analizó el efecto de la intervención de manera longitudinal en el tiempo,
con el programa de ejercicio físico PRODET, que ahora veremos en qué consistió, o qué cargas, qué ejercicios concretos realizamos, con qué intensidades y con qué volúmenes y descansos se programaron en su momento, y 50 minutos por sesión, estos 3 días a la semana. Las variables psicológicas fueron medidas mediante el instrumento CESD de Rhabdov, que tiene que ver fundamentalmente con el análisis de la sintomatología depresiva, el IDARE, o más conocido como STAI, el digamos instrumento de ansiedad-estado, ansiedad-rasgo, validado por Spielberg en la década también de los 70. En la satisfacción para el trabajo fue empleada, para medir esta variable fue empleado el instrumento S21-26 de Meliá y colaboradores, y la salud percibida, la adaptación por parte del Clínico de Barcelona de Ware y Junior 1992, el SF36, validada en su versión española. Aquí tenemos algunos de los indicadores de fiabilidad que tienen que ver con los indicadores de consistencia, los ALFAC de Cronbach, que invitan a conocer los procesos de validación de los instrumentos citados con anterioridad, todos ellos en su mayoría por encima de 0,80, lo cual representan una fiabilidad y una consistencia interna alta. Estas son las salas donde realizamos los programas de ejercicio físico. Todas ellas se procuraron organizar de manera idéntica para no comprometer la validez externa del estudio, y como ven, pues son salas adaptadas dentro del espacio de trabajo, más o menos de la misma longitud u ocupación, preservando por supuesto los 2 metros cuadrados por participante a través de grupos reducidos, que es en el momento de realizar la sesión el criterio evidentemente que seguimos en cada momento, a partir de profesores debidamente cualificados en cada una de las sedes, en los horarios que ahora veremos, en los turnos establecidos, todos ellos debidamente, insisto, titulados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o técnicos de animación deportiva, que también venían realizando las sesiones de entrenamiento a partir del programa diseñado por el equipo de investigación, que tuvo una intensidad máxima de 10, de acuerdo con este parámetro de intensidades que observamos en la figura, adaptándonos por supuesto a las capacidades físicas, fitness cardiorrespiratorio, fuerza y resistencia y flexibilidad, de acuerdo con las recomendaciones internacionales del American College of Sports Medicine y la Organización Mundial de la Salud. En este sentido les emplazamos a leer la excelente revisión de Estebel López, Tercedor, Delgado y Fernández del año 2012, que aglutinan de manera muy interesante las recomendaciones de actividad físico-deportiva seguidas o fundadas en este estudio, antes de que apareciesen, por supuesto, las recomendaciones finales seguidas, que tienen que ver con las últimas de la ACSM y de la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, estas son los diferentes grupos que se organizaron en cada momento. Observamos diferentes turnos confirmados en grupos de mañana, de tarde, un grupo 1, grupo 2 y grupo 3 en este sentido con la segunda de las sedes, y en la tercera de las sedes corporativas 2 grupos también en mañana y tarde, con diferentes sesiones de entrenamiento que tenían que ver esencialmente con cada una de las disponibilidades de los grupos de trabajo, tanto en Madrid como en Zamudio como en Sarriguren respectivamente. Cada sede corporativa evidentemente poseía una N de participación, más concretamente en Madrid contamos con 31 participantes, en Sarriguren con 58, de ahí los 3 grupos, y también en Zamudio con 31 participantes. Los análisis se realizaron con el paquete estadístico de IBM SPSS 21, se aplicaron pruebas de Wilcoxon, en este sentido previo cálculo de las pruebas de bondad de ajuste. Si la muestra se ajustó a la normal, se empleó la técnica paramétrica o técnicas paramétricas. Si la muestra no se ajustó a la normalidad, se emplearon técnicas o pruebas de Wilcoxon. En este sentido, casi todas ellas no se ajustaron a la normalidad y por lo tanto administramos las técnicas de Wilcoxon, tomando como medida del efecto eta cuadrado. De acuerdo con estos valores 0,01, 0,06 y 0,14 se interpretaron conforme a la propuesta de Cohen en el año 1988. El nivel de significación se fijó en 0,05. De acuerdo con los resultados más relevantes del estudio, observamos que
Observamos aquí las diferentes tablas por variables. En primer lugar, la tabla del SF36 dentro de Siemens Gamesa, el grupo experimental, arrojó una reducción significativa de la percepción de la salud en relación con el dolor corporal. También se encontró una mejora estadísticamente significativa en la salud general, y con un tamaño del efecto grande junto con el componente mental de la escala y también con el componente físico de la escala, concretamente en la sede de Zamudio, con un tamaño del efecto grande. Se logró una reducción estadísticamente significativa en la percepción de la ansiedad de rasgo, concretamente dentro del grupo experimental seguido en Siemens Gamesa, con un tamaño del efecto de 0,22, y también dentro de la sintomatología depresiva encontramos diferentes efectos, sobre todo en la sede corporativa de Madrid, con tamaños del efecto grandes en las dimensiones de afecto depresivo, afecto positivo, también en la puntuación total de la escala, aunque ninguno de ellos, al no encontrarse por encima de 16 puntos, no se encontraron, sujetos con sintomatología depresiva reseñable. De acuerdo con el instrumento S2126, observamos, sobre todo en la sede de Madrid, una mejora estadísticamente significativa en el cambio de valores del pre al post-test en las dimensiones de la remuneración y prestaciones, una mejora en la satisfacción laboral intrínseca, en la cantidad de producción y en la calidad de la producción y la puntuación total del propio instrumento. De manera que observamos con intervenciones muy similares, con 9 meses de tratamiento, tamaños del efecto grandes en la literatura científica desde principios de la década de los 2000. Hay algunas variables que tienen que ver también con el presentismo o las asociaciones con el absentismo, que de alguna manera muestran deterioros en salud, que no han sido medidas en este estudio que les presentamos, pero evidentemente es una variable compleja que convendría también analizar. Algunos estudios sugieren también que en la medida en la que existe un liderazgo, la promoción de la salud individual y una buena cultura, pues se encuentran mejores efectos. Sin embargo, estas intervenciones no han sido específicamente controladas, o incluso los trabajos o los programas de carácter multicomponente que combinan diferentes actividades, no solamente vehicularizando la actividad física, sino también implementando aspectos nutricionales o hábitos nutricionales dentro del campo de trabajo visto en este estudio o en otros estudios con cargas similares. También, evidentemente, se han hallado mejoras con el entrenamiento de fuerza en 20 semanas de duración, con 2 grupos al azar pre y post-test, con mayor calidad de vida, mayor satisfacción laboral y, evidentemente, aquellas actividades físicas que son moderadas y están monitorizadas han encontrado mejores efectos, aunque pequeños. En general, el ejercicio aeróbico, 12 meses, 4 días a la semana, o 9 meses, 2 días a la semana, siempre y cuando los sujetos estén aleatorizados, pueden ser intervenciones interesantes en el futuro. Existe, si pusiéramos este mapa europeo, sobre todo evidencias muy interesantes en el marco de los países nórdicos, una moderada evidencia en nuestros países vecinos, concretamente en Alemania y en Francia, y en España y en el resto de Europa, pues la evidencia sigue siendo todavía baja. De hecho, hay estudios que sugieren que efectivamente a día de hoy todavía los efectos que se están encontrando en España pues tienen que ver con accesos a las muestras pues con los más sencillos, a partir de los grupos de investigación que los realizan, por ejemplo en hospitales o con trabajadores hospitalarios o también en centros universitarios, y se ha observado también que los estudios con peor calidad metodológica, de acuerdo con el metaanálisis de Röntgen, también citado por nuestro trabajo previo seminal que da cobertura o ofrece un marco teórico a este estudio, pues se han hallado menores efectos en los estudios peores diseñados, con lo cual se hace necesario, coincidimos aquí con la literatura precedente, con que es necesario realizar intervenciones futuras de alta calidad metodológica que tengan en cuenta los factores señalados por el profesor Ángel Clemente en la ponencia de este simposio y que nos permitan en un futuro aglutinar a partir de las herramientas citadas en este simposio, asociar distintas variables para conocer qué intervenciones van a ser las más eficaces en el futuro y realizarlas programáticamente sobre poblaciones diana. Por lo tanto, sobre nuestro objetivo general localizamos que se encontraron efectos estadísticamente significativos sobre algunas de las variables analizadas a modo de conclusión, y sobre nuestro objetivo específico que el programa no produjo los mismos efectos en todas las sedes corporativas, a pesar de incidir en este sentido este programa de ejercicio físico aeróbico y de fuerza de 24 semanas de duración sobre la reducción del dolor, la salud física y mental percibida
medida la percepción de la ansiedad, la sintomatología depresiva dentro del grupo experimental. Más concretamente, en Madrid, Sarriguren y Zamudio encontramos o localizamos estos efectos sobre el dolor corporal, la disminución de la sintomatología depresiva, efectos sobre el componente mental, la condición física y también el componente físico y la percepción de la ansiedad. Por lo tanto, cara al futuro sería muy interesante, insisto, atender a todas las recomendaciones que han sido planteadas en esta mesa, sobre todo a partir de los hallazgos descriptivos, a partir de la metodología de reflexión, partiendo de la revisión teórica de la literatura que aglutina los estudios empíricos recogidos que ha realizado el profesor Ángel Clemente, que se implementen programas continuados en el tiempo dirigidos sobre poblaciones diana de 9 meses de duración, con alta adherencia, participación y una alta calidad metodológica, que estén evidentemente partiendo de esta calidad metodológica aleatorizados y supervisados y que incidan sobre la mejora de variables predictoras de la salud. Bueno, pues por mi parte nada más. No quisiera despedirme sin agradecerles nuevamente su amable atención y por supuesto estamos a su entera disposición en el foro para atender a tantas consideraciones estimen oportunas. Muchísimas gracias por su atención y espero que disfruten del congreso. Muy buenas tardes y hasta la próxima.